bendecimos, Señor. Oh, gracias, 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 Padre Santo. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, pueden sentarse. Agradecemos a Dios, agradecemos al Ministerio de Alabanza por la administración de estas preciosas alabanzas. Y qué bueno, hermanos, que estamos en la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Siéntase feliz de estar en la casa del Señor. Quiero en esta oportunidad dar la bienvenida de forma especial a las hermanas que nos visitan. Hermana Tina López. Hermana Tina López. Dios me la bendiga, hermana. Viene con nuestra hermana Idalia. Amén, qué bendición. También está con nosotros Elíazar López. ¿Dónde está Elíazar? Amén. Que bendiga a vos, Elíazar. Qué bendición, hermano, de estar en la casa del Señor. Y también a usted que nos ve a través de las redes sociales, a través de Sobe Visión, pues agradecemos a Dios por la bendición que le da de estar usted presente para poder atender la voz de Dios en esta noche. Esperamos que no nos cambie, siga en sintonía. En breve daremos inicio a la palabra del Señor. Antes de esto, pues vamos a dar el tiempo a los niños para que pasen a su aula, para que ellos también sean ministrados con la palabra de Dios. Amén. Señor, abramos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 2 del libro de San Lucas. San Lucas, capítulo número 2. Vamos a leer a partir del versículo 8. Vamos a hablar ahora de un tema muy, muy precioso, hermanos. Dice la bendita palabra del Señor. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será por todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Esta es una época bien diferente a todas las del año, ¿verdad, hermanos? Y se habla acerca de la Navidad, acerca del nacimiento de Jesús. Aunque este tema, hermanos, de la Navidad, en estos tiempos, ¿verdad?, últimos, lo han convertido en un tema controversial. Por tal motivo, hermanos, este tema, si usted se pone a hablar con otras personas, posiblemente caiga en confusión. Y a veces trae conflictos, trae división por las diferentes formas de pensar. Para seguir con este tema, hermanos, y saber la importancia que tiene, existen asuntos doctrinales que no tienen nada, pero nada que ver con la salvación. Y esa es una de las cosas importantes que nosotros como cristianos debemos de considerar cuando nos toque hablar un tema con otras personas que pertenecen a otra congregación. Hoy vamos a aprender no la postura de nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios al respecto de este tema.
Entonces este asunto de celebrar la Navidad, ¿verdad? Algunos quizá ya han escuchado que lo que hacen es pues entrar en conflicto, ¿verdad? Por este tema. Porque algunos tienen argumentos para celebrar la Navidad, pero otros dicen que no hay que celebrar la Navidad, ¿verdad? Porque es que es un asunto pagano, ¿verdad? Pero ahora, ¿en qué posición estamos nosotros? No es aquí, hermanos, lo que pienso yo, sino que ahora vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor. Si me traen agua caliente, por favor. Vamos a darnos cuenta a través de la palabra qué es lo más correcto. Ahora, para eso tenemos que hacernos una interrogante. ¿Qué ordena la Biblia? ¿Nos aconseja que celebremos? Quizá no hay un versículo claro que diga, ¿verdad? Celebren, ¿verdad? Porque es el día que nació Jesucristo. O también podemos pensar, ¿prohíbe que celebremos? Tampoco vamos a encontrar un versículo donde nos hable específicamente que no hay que hacerlo. Ahora, para esto y entender bien este tema, tenemos que conocer lo que dice la palabra del Señor. Porque los que se justifican, ellos tienen sus motivos. Y eso es lo que tienen en su mente y en su corazón y nadie los va a sacar de ahí. Pero tenemos que conocer algo, hermanos. En la palabra del Señor existen mandamientos bien específicos, ¿verdad? Y esos mandamientos, pues también hay principios espirituales. Los mandamientos y los principios espirituales están escritos en la palabra del Señor, que son nuestra base para nuestra conducta mientras vivamos aquí en la tierra. Ahora, los mandamientos, como les dije, son específicos. Y eso los encontramos en Deuteronomios, en donde están las leyes que Dios estableció y algunas que están en el Nuevo Testamento. Un mandamiento es bien claro, bien definido, como lo dijo Dios, hermanos, al pueblo judío. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es un mandamiento, hermanos. No hacernos imagen. No conformarnos un concepto, hermanos, de lo que está en el cielo y de lo que está abajo en la tierra. Porque eso solamente le corresponde a Dios. ¿Qué es de mí, hermanos, si yo me pongo a pensar cómo es Dios? Mi mente no es capaz de tener una capacidad para poder saber cómo es Dios. La palabra de Dios, hermanos, a veces lo da a conocer y menciona de que Él tiene manos para que nosotros nos formemos la idea de que Él tiene poder o tiene fuerza, de que tiene ojos, para que entendamos que Él lo puede ver todo, que tiene pies, que Él podemos formarnos una imagen como que si Él fuera una persona o un hombre. Pero la verdad es que no sabemos realmente porque Él es espíritu. Y el que piense y diga y lo quiera dibujar cómo es algo irrazonable. Porque en su mandamiento dice que no nos hagamos imágenes de Él, ni de lo que hay ahí arriba. Eso lo sabremos en aquel día, hermanos, cuando estemos con Él. Amén. Y aún así, ¿verdad? Quizás solamente se va a ver el resplandor, ¿verdad? No sabemos, hermanos. Mandamientos claros. No matarás. Ese es un mandamiento. El que mata, pues, o desobedeció un mandamiento de Dios. No cometerás adulterio. El que comete adulterio desobedeció un mandamiento de Dios. No es un principio, es un mandamiento. No hurtarás, dice, ¿va? El que roba, hermanos, no está poniendo en práctica un principio, no, está desobedeciendo un mandamiento de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Decir cosas
mentirosas, hermanos, de nuestro prójimo. Es un pecado, es una falta, es un error, falta de una obediencia a un mandamiento de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Un mandamiento. Tan solo desear. Jesús lo dejó bien claro. Porque en el Antiguo Testamento, pues, hablaba de que el que adulteraba tenía que le daban muerte, ¿verdad? Lo agarraban a pedradas hasta que moría. Pero Jesucristo dijo que con solo desear a la mujer del prójimo, ya estaba pecando en contra de Dios. Entonces, los mandamientos, hermanos, en la palabra de Dios están bien claros, son bien específicos y no hay duda para que nosotros nos pongamos a altercar, ¿verdad? Que es falso. Y los principios espirituales no son específicos. Como por ejemplo, la Biblia no dice que no hay que fumar, ¿verdad? O lo encuentra usted en la Biblia que dice no fumarás. Tampoco dice no usarán droga, ¿verdad que no dice? Pero sin embargo, nosotros sabemos que es pecado. ¿O cree usted que no es pecado andar con la chenca ahí? Es pecado. Drogarse es pecado. ¿Pero por qué? Si es un principio, ¿y cómo yo voy a entender que es pecado? ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? Vayamos a 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros? O sea que este cuerpo es de Dios, hermanos, es templo de Dios, ya no es nuestro. Y si alguno, dice, destruye el templo de Dios, Dios, dice, le destruirá a él. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Y cuando nosotros le metemos a nuestro cuerpo, hermanos, cosas que van a afectar nuestro cuerpo, ante Dios es malo, hermanos. Aún, hermanos, cuando vamos a echarle los chicharrones o la grasita que tanto nos gusta, ¿verdad? Y que nos encanta, hermanos, estamos rechonchos y le estamos metiendo más. Cuando le ponemos bastante azúcar al café, hermanos, estamos dañando este cuerpo que no nos pertenece, porque este cuerpo le pertenece a Dios, hermanos. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Y si es santo, hermanos, quiere decir la palabra del Señor de que es apartado, es exclusivo para el servicio a Dios. Eso es para nosotros que ya tenemos a Cristo. Ahora, para los que no lo tienen a Cristo, que le den como quieran. Pero para nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que entender, hermanos, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que lo tenemos que cuidar para que no, el Señor, hermano, no nos destruya a nosotros. Entonces, hermanos, conociendo los mandamientos y los principios espirituales, estaremos seguros, hermanos, cuándo es que le fallamos a Dios, cuándo es que pecamos contra Dios. Es lo único que podemos, que encontramos en la palabra del Señor y que nos orienta y que nos guía a actuar correctamente. Entonces ahora volvamos al tema de la Navidad, ¿verdad? Porque ese es uno de los temas, hay muchos temas, hermanos, que son controversiales cuando nos ponemos a hablar asuntos doctrinales. Pero la verdad, hermanos, es que ¿por qué hacer división cuando no pensamos igual con otras personas? Si Jesucristo es el que murió, hermanos, por nosotros, y sabemos que la iglesia es una, y es Dios, hermanos, el que va a juzgar, no somos nosotros. Porque ¿por qué voy a juzgar yo a aquel que hace lo que yo no pienso que es correcto? Más adelante vamos a aprender cómo el Señor en su palabra nos esclarece, hermanos, estos pensamientos. Ahora, ¿qué argumentos tienen, hermanos, las personas que dicen que no hay que celebrar? Y son los fuertes. En primer lugar, se dice que son de origen pagano, ¿verdad?
La Navidad no es de origen pagano, pero ese es el argumento que sirve por la coincidencia de fechas. El asunto es, hermanos, que en esta misma fecha, en el tiempo antiguo, hermanos, celebraban las fiestas de las Saturnalias o la Saturnalia, que era una celebración pagana al dios Saturno. Y esta era una tradición en Roma, ¿verdad? Que la celebraban y que coincidía, hermanos, con el solsticio de invierno. Y lo hacían en honor al dios de la luz, al dios Sol. Y eso, lógicamente, lo celebraban los dioses paganos, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó cuando hicieron ese cruce, esa mezcolanza? Que estas fechas las relacionaron, hermanos, con la Navidad, para que ganar los adeptos cristianos a los paganos. Y así ellos podían fácilmente que los cristianos fueran involucrados en las mismas celebraciones de ellos, ¿verdad? Y lógicamente pues caían en la trampa, porque las mismas fechas eran, el solsticio era una semana antes del 24. Era cuando celebraban de que el sol estaba más cerca de uno de los hemisferios, ¿verdad? Y en el verano pues estaba cerca de un hemisferio, en el invierno, en el otro extremo. O sea, un tiempo de calor y un tiempo de frío. También había una creencia entre los paganos, entre Babilonia, que creían que una reina llamada Semiramis, que dio a luz un niño y le nombró Tamuz, y había concedido de una virgen. Ese era otro asunto pagano, ¿verdad? Que se practicaba en Babilonia. Pero esa era producto de la mente sin Dios. Porque sabemos, hermanos, de que Satanás es un imitador. Y las religiones, hermanos, son inventos de Satanás a través de la mente del hombre para conseguir adeptos. No para que vayan al cielo, sino para que se vayan al infierno. ¿Verdad? Y así es como se hizo esta mezcolanza y que coinciden esas fechas con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, la iglesia, sabemos, hermano, no sabemos exactamente cuándo es que nació nuestro Señor Jesucristo. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque el hombre, hermanos, es práctico, es llamado a caer en asuntos que a veces no son importantes, ¿verdad? Y lo convierten en idolatría. Pero nosotros tenemos que usar la sabiduría de Dios, hermanos, para saber y entender qué es lo que nosotros hacemos. Si lo que nosotros hacemos es agradable a Dios o es desagradable a Dios. Si nos queremos poner a hablar acerca de las prácticas paganas, eso es imposible, hermanos. El mundo está lleno de prácticas paganas. Quizá tendríamos que irnos, hermanos, a otro lado. ¿A dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde podemos agarrar para no poner prácticas paganas? No hay lugar donde irnos, hermanos. Pero ni siquiera a otro planeta, aunque hubiera vida en otro planeta. ¿Por qué? Porque aún los planetas, hermanos, tienen nombres paganos. Júpiter, dios pagano. Marte, dios pagano. El Sol es un dios pagano. ¿Para dónde agarramos entonces? Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con tanta sabiduría, le decían al Padre Celestial: Padre, no te ruego que los saques del mundo, te ruego, Padre, que los guardes del mal. Qué sabiduría la de Dios, hermanos. Jesús sabía, hermanos, qué acontecimientos iban a pasar en el futuro. Y Él sabía que íbamos a caer en este conflicto de ideas. Dios lo que quiere, hermano, que no entremos en confusión, sino que estemos sobrios. Estemos
completamente cuerdos de todas las cosas que hacemos. Porque es imposible librarnos de este sistema pagano que está establecido en el mundo. ¿Cómo? ¿Pero cómo nos vamos a librar, hermanos? Es imposible. Los días de la semana, hermanos, todos los días de la semana están basados en un Dios pagano. El lunes, la luna. El martes, Marte. El miércoles, Mercurio. Estamos amolados, hermanos. El jueves, Júpiter. No podemos, hermanos, no podemos estar viviendo en una semana que está llena de paganismo. ¿Va que es imposible? Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Domingo, el día del sol. Por Dios bendito, hermanos. ¿Qué hacemos? No, pero ahora, hermanos, la doctrina dice, hermanos, que tenemos que salir y liberarnos del paganismo. ¿Quién podrá escapar, hermano, del paganismo? Es imposible, hermanos. Y hay tantas cosas, hermanos. Los meses del año igual. También son dioses. Para una cosa que veamos, hermanos, pero ¿cómo? ¿Qué harán, hermanos, los que tienen este concepto, digo yo? ¿Sabía usted que aún los feriados, hermanos, que se disfrutan, hermanos, cuando no trabajamos, tienen origen pagano? Fíjate que en feriado la palabra viene de feria. ¿Y qué se celebra en una feria? Dioses paganos. Los feriados en los pueblos es el día del patrón del pueblo, ¿va? Ay, no, pero sí, el feriado sí lo quieren salir todos, ¿va? Están participando en algo pagano. Qué tremendo. ¿A quién se honra el día que hay feriado? A un Dios pagano. Así es de que usted que cree en esto, pues no hay que tener feriados, porque es pagano. Hay que trabajar todos los días. Qué controversia, ¿verdad? Fíjese que aún las vacaciones, ¿cuántos disfrutan de sus vacaciones y las esperan cada año? Creo que todos, ¿verdad? Todos buscando las vacaciones. Pero fíjate que las vacaciones empezaron con los antiguos egipcios, que celebraban rituales religiosos, rituales que hacían en honor a sus dioses. Y ellos se inventaron, hermano, que para celebrar a sus dioses tenían que tener unas vacaciones de 2 semanas. ¿Cuánto es el tiempo de las vacaciones, hermano? 2 semanas, ¿verdad? Aunque algunos, hermanos, le echan más casi al mes, de 2 meses, ¿verdad? Porque ahora, hermanos, las leyes las hacen a su gusto, ¿verdad? La conveniencia de cada institución es más si pertenecen al gobierno, ¿verdad? Pero los privados, lo más 20 días, ¿verdad? Las 2 semanas más los sábados y domingos, ¿verdad? Que llega como 20, 22. ¿Pero qué? Poniendo en práctica costumbres paganas. Así, hermano, que si cree usted que quiere salirse y abandonar lo pagano, ya no tenga vacaciones. Dígale a su patrón, yo ya no quiero, porque ya no quiero vacaciones, porque eso es pagano. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta cómo es la situación? Los regalos, ¿a cuánto les gusta recibir regalitos? Este intercambio se hace, ¿verdad? Es una costumbre pagana, ¿ves? Los regalos son... Fíjate que eso lo inventó Rómulo. En Roma daba regalos, dice, cada fin de año, en honor a la diosa Istrenia, lo hacía. Y qué bonito recibir regalos, ¿va? Pero como usted ahora dice que quiere salir ya de lo pagano, ya no reciba regalos. Porque los regalos tienen origen pagano.
Como que se nos abre un poco el entendimiento, ¿verdad? Cuando profundizamos en estas cosas, hermanos, que a veces, hermanos, problema de lo que no es problema. No podemos cambiar el mundo, hermano. Porque esa era la diosa Estrenia la que se celebraban. Y de ahí viene la palabra estrenar, ¿ves? Porque, claro, ¿verdad? Estas fiestas, va todos buscando su estreno, ¿verdad? Porque hay que hacerlo porque es fiesta. Ya no estrenen. Mire cómo son las cosas, hermano. Hasta la palabra estrenar viene de ahí. ¿Qué harían los hermanos con tantas personas que quizá tienen nombres paganos? Los que se llaman César, en honor a César, al César. Paganismo. El que se llama Augusto, al emperador Augusto. Lo hacían en honor a él, hermanos. Los que se llaman Nimrod. Más pagano no puede ser, ¿verdad? Porque era el que dirigió la torre de Babel, hermanos. Completamente en contra de Dios, porque quería ser más grande que Dios. Osiris. ¿Conoce a alguien que se llama Osiris? Yo sí conozco a Osiris, hombre pagano. Desechada por completo, ¿verdad? No tiene salvación porque es pagana. Marco Aurelio, un montón de Marcos Aurelio, ¿verdad? Y así, hermanos, sucesivamente habrán muchas cosas que son ilógicas. Entonces, hermanos, en la palabra del Señor encontramos qué hacer y qué no hacer, qué celebrar y qué no celebrar. Ahora yo quiero, hermanos, con la palabra del Señor, ver cómo el apóstol Pablo, sabiendo, hermanos, de que el Espíritu Santo se iban a dar esta situación de conflictos, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, hermanos, a escribir el Romanos 14. Ahí, hermanos, nos aclara la palabra del Señor, que como Dios nos manda, hermanos, a que nosotros nos comportemos. Y qué hacer y no hacer, qué celebrar, qué no celebrar. En Romanos capítulo 14, a partir del versículo 1, todo el capítulo es bonito, no lo podemos leer todo, ¿verdad? Pero en todo el capítulo encontramos esos principios que es bueno que conozcamos para que los pongamos en práctica y no caigamos en ese error, hermanos. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Pero no para contender sobre opiniones. No, pero no es ahí. Empieza diciendo en el número 1, recibid al débil en la fe. Ahí empieza el apóstol Pablo, a los débiles en la fe, a los que acaban de llegar a la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los que todavía tienen poca madurez, los que son principiantes, los que todavía no tienen convicciones sólidas y con poquito se dañan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todavía no han crecido espiritualmente. Los que no han tenido bien claro lo que Dios ordena. No tienen bien claro ni los mandamientos ni los principios espirituales. Entonces a esas personas nosotros tenemos que tener consideración y que los recibamos con amor, porque aún son débiles. Y nuestro fin, nuestro propósito, según Dios, nosotros tenemos que ayudarlos para que ellos también lleguen a ser sólidos. Y les dice en la segunda parte, pero no es para contender sobre opiniones. ¿Verdad? No vamos a hacer sentir mal ni a hacer que esta persona que aún es tierna, por nuestra forma de actuar, en vez de ganarlo, mejor lo hagamos sentirse mal y que se vaya de la iglesia. Contender, hermanos, quiere decir no discutir por asuntos, si hacemos o no hacemos, o si está bien o está mal. No es para discutir o para provocar pleito. La doctrina del Señor no es para eso, hermanos, sino que es para instruir, así como ahora lo estamos haciendo, hermanos. Para eso es la palabra de Dios, para que todos crezcamos en conocimiento, para que todos crezcamos en madurez y sepamos responder cuando alguien se nos acerca y nos quiera confundir. Dice el versículo número 2,
Porque uno cree que se ha de comer de todo, ¿verdad? Eso es como para los que empiezan, ¿verdad? Y miran que, bueno, y aquí no respetan lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y le echan a la carne de cerdo, ese va. Y otro dice que es débil, solo come legumbres, ¿verdad? Porque ha escuchado, ¿verdad? Y tal vez ha dicho que esas cosas no se comen, ¿verdad? Porque eso es pecado. Es débil en la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunas carnes que en el antiguo pacto pues decía que era pecado, ¿verdad? Y aún pues tienen esos conceptos. Pero hay otros que dicen que comen de todo, pero creen, hermanos, porque la misma palabra de Dios dice que todo lo que comamos, pero que oramos por Él, es santificado. Bueno, entonces la palabra se contradice. No, hermanos, no se contradice la palabra del Señor. Es que en el nuevo pacto, hermanos, hay una gran diferencia. Que nosotros los cristianos, es decir, tenemos que conocer el antiguo y el nuevo, para ver cuáles son, hermanos, las enseñanzas, los principios aplicables a nosotros como iglesia, porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Algunas cosas eran exclusivas para ellos y ahora otras que son para nosotros. No es que la palabra no sea válida, toda a su tiempo fue válida y ordenada por Dios. Porque dice el versículo número 3, el que come, dice, no menosprecia al que no come. Aquí está la cosa, mire. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea que estas cosas pequeñas, temas secundarios, hermanos, a Dios lo tienen sin cuidado. Somos nosotros malos que nos ponemos a pelear. Y ahí dice, porque si Dios le ha recibido, ¿qué de mí, hermanos? Si el que juzgue es Dios. Y si el Señor dice, hermanos, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿quién soy yo para impedirle que venga? Si a cada uno, hermanos, Dios nos va a ir formando poco a poco, conforme nos vayamos metiendo, hermanos, en las profundidades, en el conocimiento de Dios, Dios nos va a ir cambiando y esas actitudes que tenemos, esas formas de vestir que teníamos, sin necesidad de que yo venga ahí con el palo, hermanos. El Espíritu Santo le va a ir redarguyendo porque va a entender que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y que este cuerpo no es para exhibirlo. Este cuerpo guarda el Espíritu de Dios en él. Y me voy a comportar, hermanos, como un verdadero hijo de Dios. Porque he entendido los principios de Dios. Entonces, si Dios, hermano, recibe al que venga a Él, ¿quién es uno para juzgarlo? Ayudémoslo a que crezca, hermanos. Ayudémoslo. Por eso es importante que los más antiguos conozcamos más de la palabra. Porque vergonzoso es, hermano, que venga uno nuevo y se meta a estudiar la palabra y termine ganando. Sería vergonzoso, ¿verdad? Y es el versículo número 4. Mire cómo exhorta el apóstol. ¿Y tú quién eres? ¿Para qué juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? ¿Qué le importa a usted lo del vecino, lo del criado ajeno? Dice aquí. No. Dice, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es Dios, hermanos, el que tiene un trato con cada persona. El trato que Dios tiene conmigo es completamente diferente al trato que tiene con cada uno de ustedes. ¿Verdad? Diferente. Porque es Dios el que nos hace estar firmes. No soy yo, no es usted el uno con el otro, sino que es Dios el que nos hace mantenernos firmes. Por eso la palabra del Señor lo que nos aconseja es que oremos los unos por los otros. No que nos critiquemos los unos por los otros, que oremos, que adquiramos la fuerza espiritual a través de nuestra intercesión el uno por el otro. Eso es lo que nos habla el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, oiga, aquí ya vamos llegando.
Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. ¿Cómo es esto? Para unos algunos días son importantes, para otros no, ¿verdad? Y ahí cada quien lo decide. Se dice, cada uno esté propiamente convencido en su propia mente. Así, hermano, que no le vengan a contaminar la mente con ideologías que no apoyan la palabra del Señor. Dice, cada uno esté propiamente convencido de su propia mente. ¿De qué está llena nuestra mente, hermanos? Está llena de la palabra de Dios. Tenemos que estar convencidos cuál es la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, para algunos hay diferencia entre día y día. Para otros, todos los días son iguales. Yo no sé en dónde se ubica usted. Para algunos, dice, ¿cómo es? Para algunos hay diferencia entre día y día. Para otros, todos los días son iguales. ¿Cómo es esto? Para algunos es importante, hermanos, quizás algunas fechas. El día del cumpleaños, ¿verdad? Hay quienes que se gozan, se alegran. Y desde unos 8 o 15 días, entre 8 días cumpleaños, anda contando, hermanos. Porque está feliz porque va a cumplir años. ¿Verdad? Y les encanta, ¿verdad? Y mañana es mi cumpleaños, dice, ¿verdad? Porque porque le quiere dar gracias a Dios, quizá, ¿verdad? A mí no me importa por qué lo hace, ¿va? Pero está feliz porque va a llegar su cumpleaños. Hay otros que no. Otros que piensan que todos los días son iguales. Yo estoy en ese lado, hermano. Yo no sé en cuál estado usted, no lo voy a juzgar. Pero yo sí le puedo decir a usted, yo estoy en ese lado. Para mí, pues, los días todos son benditos. Todos los días, hermanos, le doy gracias a Dios por cada día. Porque todos los días me traen bendición, hermanos. Y soy feliz todos los días. Amén. Me estoy explicando, ¿verdad? Esté usted en el área, en el puesto donde esté, pues, si usted, hermanos, lo hace y honra a Dios por lo que usted hace, gócese. Celebre el día de su cumpleaños si quiere, hermanos. Porque hasta esto, en celebración del día de cumpleaños, toma como pagano, hermano. Por Dios. No celebre el día de su cumpleaños porque es pecado. No, hermano. Si usted lo hace para agradecerle a Dios, hágalo. ¿Verdad? Pero si lo hace también para darle gusto a la carne, no lo haga. ¿Verdad? Si es para honrar el nombre de Dios, hay que hacerlo. Versículo 6 sigue diciendo, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, ¿verdad? Si ese día que usted quiere celebrar lo hace para darle gracias a Dios, hágalo. Y si el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea que no hago caso de ese día, pues gracias a Dios todos los días el Señor me da gozo y me da felicidad porque soy salvo. Lo está haciendo para agradecerle al Señor. Porque para usted todos los días son bendecidos, todos son iguales. ¿Verdad? No que tengan menor importancia, sino que todos los días hay bendición de Dios, ¿verdad? Y dice, y el que come, para el Señor come, ¿verdad? Porque da gracias a Dios. Es el que come y come lo que le pongan allá en la mesa, que usted ora por esos alimentos. Esos alimentos quedan santificados, ¿verdad? No importa de dónde provenga. Ahora, si usted es redarguido y eso que va a comer, usted siente que no lo debe de comer, no lo coma. Eso es personal, hermanos. Y el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Ahí con sus legumbres. Ay, si para usted que todavía no entiende esto, todavía no tiene ese crecimiento. Coma sus legumbres, ¿verdad? Hasta que usted se sienta libre de que lo que está haciendo no es malo. Porque el pecado, hermanos, es asunto de conciencia. Y los verdaderos cristianos, hermanos, cuando vamos a hacer algo malo que va a afectar nuestro espíritu es redarguido.
Ya es redargüido. El verdadero cristiano, tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios, hermano, no permite que hagamos cosas que el Espíritu de Dios se contriste. Esa es la clave, hermanos. Lo importante entonces, a través de esta lectura que hemos tenido, hermanos, que todo lo que hagamos sea para darle gracias a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Todo lo que hagamos sea para darle gracias a Dios. Amén. Todo lo que hagamos, siempre y cuando no violemos los mandamientos y los principios espirituales. Ahí está claro, hermanos. Si alguien no me entendió, levante la mano y le vuelvo a explicar. Amén. Entonces, hermanos, en estos principios, en esto que hemos visto hasta ahora, aprendemos qué hacer y qué no hacer, qué celebrar y qué días no celebrar. Todos estamos en esto, hermanos, en este asunto, porque todos estamos en una sociedad. Por ejemplo, con la esposa, las parejas celebran el día de su boda, ¿verdad? Y algunos están esperando ese día, ¿verdad? Y cuando no se recuerdan del día de la boda, hasta hay reclamo, ¿verdad? Porque a veces a uno le importa el día y a otro pues dice, gracias a Dios, pues yo ya estoy casado, ¿verdad? Y ya estoy seguro. Pero hay quienes que les encanta celebrar ese día. Celébrelo, ¿verdad? Si eso les da felicidad, si eso les da gozo, si eso les da alegría, hágalo, ¿verdad? Pero que lo haga con gratitud a Dios, ¿verdad? No se va a ir a celebrar de otra manera, ¿va? Sino con gratitud a Dios. En la familia, tantas oportunidades que se dan de celebrar. Fechas, ¿verdad? Cumpleaños sobre todo, ¿verdad? Y ahí buscando la forma de celebraciones. Si son para darle gracias a Dios, hágalo, ¿verdad? Sin que nos salgamos, hermanos, del orden establecido por Dios, ¿verdad? Sin violar los principios espirituales que Dios nos ha dejado. En la iglesia igual, hermanos. Como yo les dije que yo soy de esos de que no me importa el día, porque para mí todos los días son buenos, ¿verdad? A mí tienen que tocarme las costillas para hacer algo, ¿verdad? Y si nadie se motiva, a mí me da igual, hermanos. Usted dirá, pero este pastor de tan sin gracia. O alguna vez, hermano, yo les he motivado para celebrar el aniversario. ¿Ah? Para la inauguración del templo. Miren, hermanos, nunca lo hemos hecho. Y Dios quizá en su infinita misericordia, hermano, cuando hemos cumplido el año, hermano, viene un predicador, fíjense, y nos ha predicado aquí, hermano, pero no es que yo lo haya motivado. ¿Será que soy indiferente? Dios sabe que no, hermano. Dios sabe que no. Amén. Y usted dirá que qué simple ese hombre, va. Pero fíjese que quizá, me atrevo a decir, que quizás soy uno de los que más le doy gracias a Dios por este templo. Amén. Tengo gratitud, pero mi gratitud, hermanos, es todos los días. Todos los días. Amén. Y yo quisiera que así fuera usted. Todos los días, hermanos, dale gracias a Dios, hermanos, por esta obra que el Señor ha levantado en esta colonia de Los Pinos. Que le demos gracias a Dios, hermanos, por esta casa que nos ha dado para poder congregarnos, hermanos, y poder juntos exaltar su nombre todos los días. No es que tenga simplicidad y no especificar fechas, porque todos los días, hermanos, el Señor nos fortalece.
Todos los días el Señor nos libra. Todos los días el Señor nos provee. Nosotros no somos emocionalistas. Amamos a Dios, hermanos. Y en estas, hermanos, cosas de las que hemos hablado, ahí es donde va la Navidad, hermanos. O sea que si lo hacemos para honrar el nombre del Señor, Dios lo recibe. No lo vamos a hacer por lo que hacen los demás, por los que andan allá emborrachándose, por los que andan celebrando y dándole rienda suelta a la cara. No, no lo hacemos para imitarlos a ellos. No lo hacemos para eso. Porque dice el versículo número 2, hermanos, del libro de Romanos. Porque cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Usted va a dar cuentas a Dios, yo voy a dar cuentas a Dios. Si usted ha sido agradecido con Dios, con todo lo que usted celebra, con todo lo que usted hace, con todo lo que usted recibe. Y dice el versículo número 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. No juzguemos a nadie, hermanos. Y que si nos quieren juzgar, ellos que nos juzguen. Pero si lo que hacemos es para honrar y glorificar el nombre de Dios, hagámoslo con todo gozo y con toda alegría. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso sí, hermanos. Que no seamos una piedra de tropiezo para que mi hermano más débil vaya a caer. Eso sí es pecado, hermanos. Que mis actitudes sean consecuencia para que otro se vaya de la iglesia. Eso sí es pecado, hermanos. Dice Mateo capítulo 18, versículo 7. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel, ese es un ay de dolor, por quien viniere ese tropiezo. Ahí sí, hermanos, es pecado. Dice el versículo 14. Y yo sé y confío en el Señor, decía el apóstol Pablo, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Yo creo que aquí la palabra del Señor es bastante clara, hermanos, y no hay confusión, ¿verdad? Ahora volvamos, hermanos, al capítulo 2 de San Lucas, que es donde leímos, hermanos, en el tema inicial, en el versículo inicial. Dice la palabra del Señor a partir del versículo número 8. Y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, estaban cuidando ovejas. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Oiga, qué lindo eso. Y la gloria del Señor los rodeó con un resplandor. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué se estaba acercando en ese tiempo? Y tuvieron gran temor. Porque alguien, hermanos, que vea esa gloria de Dios, hermanos, le entra temor, le da miedo, porque nunca lo había visto. Pero lo que estaban viendo, hermanos, era la misma gloria de Dios que se estaba acercando, porque un acontecimiento iba a ocurrir en el mundo, hermanos. Algo glorioso iba a ocurrir. Y la gloria de Dios los rodeó con un resplandor, dice. Y les dice el ángel, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Unas buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué está diciendo de gran gozo? Motivo de celebrar, motivo de hacer fiesta. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Oye, hermanos, yo creo que es el acontecimiento más glorioso que la humanidad pudo haber vivido. Es lo más lindo, es lo más precioso.
¿Y por qué nosotros vamos a confundir el nacimiento de nuestro Salvador con una celebración pagana, hermanos? Si esto es algo real, algo que está escrito en su palabra, ¿cómo yo voy a creer, hermanos, que es pagano? No tiene nada que ver, hermanos, con lo que me hace feliz a mí al poderme a pensar y dar gracias a Dios por el día que Él nació. Motivo de gozo, motivo de alegría. Esto es bíblico. Las celebraciones paganas son farsas, son inventos de mentes sin Dios que se han inventado sus propios dioses, pero nosotros tenemos a nuestro Dios que se encarnó en Jesús para darnos salvación y vida eterna. Y le sigue diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor, hermanos, que es nuestro Salvador. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este es el momento de la historia más grande y gloriosa, hermanos, de la humanidad. Dice, y hallaréis al niño envuelto en pañales. Cuando leemos esto, hermanos, cuando recordamos esto, estamos recordando, hermanos, la encarnación de Dios en el hombre. Para que se cumpla el propósito de Dios, hermanos, para traer salvación a la humanidad. Para restablecer la amistad de Dios entre el hombre, porque estábamos enemistados con el pecado. Tuvo que enviar a su Hijo. Y aquí está la constancia de que es real, de que es verdad. No es asunto pagano, hermanos. Es el día más hermoso que tuvo la humanidad, hermanos. Es el día en que se dividió la historia y empezó a llamarse, hermanos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ha habido algún personaje, hermanos, que haya dividido la historia? No ha habido nadie más. Solamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pudo dividir la historia. Y dice, y repentinamente apareció el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, oiga, hermanos, unas huestes celestiales, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. ¿Qué hicieron las huestes celestiales, esas huestes espirituales, hermanos? ¿Qué hicieron? Estaban celebrando el nacimiento de Jesús. Dios envió una multitud de huestes celestiales para que hicieran fiesta, porque ese era el día más grande de la historia humana. Gloria al Señor. El día que se encarnó Dios en los hombres, hermanos, para venirnos a dar muestra de que Dios ama a la humanidad. Ahora, hermanos, si las huestes celestiales celebraron la venida del Señor, ¿por qué va a ser malo? ¿Por qué va a ser pecado, como dicen, hermanos, celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Si eso es la mayor grande felicidad que el hombre debería de tener, hermanos, el día que nació nuestro Señor Jesucristo. El día que dejó su trono de gracia, de gloria, y se vino a vivir a estas calles polvorientas de Jerusalén. Solo por amor a usted y por amor a mí. Aleluya. Por eso, hermanos, yo quiero dejarles claro, hermanos, que los motivos paganos, como ya les dije, son simplemente de imaginación de hombres, sin Dios.
porque han formado sus propios dioses, porque no tienen a quien honrar. Pero la Navidad, hermanos, es real. La Navidad, hermanos, viene de navitas, que quiere decir nacimiento. Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es tan real, que nadie lo puede negar. Aún, hermanos, los que dicen que son ateos mencionan el nombre de Navidad en estos tiempos. Y aunque les dije, no importa la fecha que haya nacido, nosotros tenemos que ser agradecidos todos los días con nuestro Señor, hermanos, porque un día Él vino, ¿verdad? Que cada quien juzgue. Yo les presento esta palabra, hermanos, porque sé que esta palabra edifica. Solo les voy a dar unos versículos así rapidito para que vean, hermanos, lo importante que es que también nosotros demostremos nuestra gratitud y celebremos las obras maravillosas que Dios ha hecho. Salmo 89:5. ¿Qué dice Salmo 89:5? Celebraron los cielos tus maravillas, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Qué dice? Celebraron los cielos tus maravillas y tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Es una maravilla que Jesús haya venido, hermanos, a este mundo? ¿Es una maravilla? Celebrémoslo entonces, hermanos, porque la palabra dice que lo celebremos. ¿Qué más dice? Salmo 145:4. Generación a generación, dice, celebrarán tus obras. Es una obra grande, hermanos, que el Señor haya venido. Amén. Celebrémoslo entonces. Y anunciarán, dice, tus poderosos hechos. Esto estamos anunciando aquí, los poderosos hechos de Dios. Y dice generación a generación. Según los acontecimientos mundiales, hermanos, nosotros estamos, quizá no todos, hermanos, en la última generación. Quizá algunos estamos en la penúltima, ¿va? Y quizá nos vayamos adelante. Pero todas las generaciones han celebrado, hermanos, las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, nosotros que somos los jovencitos, más seguros que estén en la última generación, celebremos con todo gozo y alegría, hermanos, porque es una gran maravilla, hermanos, el día que vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos, hermanos, con San Lucas. Porque después, hermanos, los pastores, después de lo que les dijo el ángel, se fueron, hermanos, para Jerusalén a ver cómo era aquello, hermanos, para ver, por comprobar, hermanos, lo que el ángel les había dicho. Y dice que fueron, los versículos siguientes, y encontraron, dice, a José y María y a Jesús, al niñito, acostado en un pesebre. Y se maravillaron. Y aquellas personas, aquellos pastores, hermanos, empezaron a contarles lo del ángel, lo de las huestes celestiales, de que cómo la gloria de Dios se manifestó. Y dice que aquellos hombres, aquellas personas que estaban allí, que los vieron, se maravillaron, dice, y se quedaron contentos de las maravillas de Dios, porque había llegado el Salvador al mundo. Amén. Yo estoy por terminar, hermanos. En San Lucas 2:20, que vienen de regreso, hermanos, los pastores. ¿Pero qué hicieron cuando ellos venían, hermanos, en el camino? Nosotros que venían contentos, venían gozosos, venían alegres. Y dice, y volvieron los pastores, dice, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios, porque habían entendido que había nacido el Salvador del mundo. Oh, gloria al Señor. Por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Al
pie de la letra, como el ángel les dijo, así lo fueron a ver. Y ahí descubrieron que lo que habían visto provenía de Dios. Y eso el hombre no lo puede negar, hermanos. No lo puede negar. Así es, hermanos, que gocémonos y alegrémonos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según lo que hemos aprendido, hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida llena de gratitud para con Dios. Porque Él, hermanos, al enviarnos a nuestro Señor Jesucristo, nos ha demostrado su amor, su misericordia para con todos nosotros. Por eso tenemos que considerar, hermanos, nuestras vidas. Si realmente nuestras vidas, nuestras actitudes han correspondido a ese gran amor de Dios. Por eso, a usted que me ve a través de las redes sociales o quizá alguien de aquí que esté presente, aún no le ha abierto el corazón a nuestro Señor Jesucristo. No le ha dejado nacer en su corazón, porque nuestro corazón es como un pesebre, hermano, que Él quiere estar ahí adentro. Pero si alguien no lo ha hecho, este es el momento para que lo haga. Porque Dios quiere, hermanos, ese fue el propósito de que Él naciera. Para que nosotros, hermanos, seamos su casa. Para que nosotros lo tengamos dentro y donde quiera que estemos lo podamos adorar. Que no tengamos que viajar largos caminos para adorarle, sino que donde quiera que estemos nos podamos postrar y adorar y darle gracias por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Si en esta hora alguien quiere abrir su corazón, quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados, quiere decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, este es el momento más importante de su vida en el cual usted disfrutará del gran regalo de Dios. De ese regalo, el regalo más grande que el hombre pueda recibir, la salvación del alma. Si alguien lo quiere hacer, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por mi vida y te doy gracias por haber escuchado esta palabra. Y te doy gracias, Señor, porque has tocado mi espíritu y hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor, de todo corazón. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Oh Señor amado, te pido, Señor, que tengas de mí misericordia. Te recibo, Padre, te recibo a tu Hijo Jesús, Padre amado, como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Señor, de todo corazón, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que el día que venga por la iglesia, yo también me pueda ir para disfrutar de la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Usted que nos ve a través de las redes, el Señor les bendiga. Le agradecemos por haber puesto atención hasta este momento al mensaje.